la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos era un utter failure, un total fracaso, pues está preparada para hacer un debate, y el debate ya está empezando a surgir, y México tiene la capacidad de decirle a Estados Unidos: por favor, miren su política, no se gasten 40.000 millones de dólares solo metiendo gente a la cárcel y haciendo represión, hagan más educación, hagan más prevención, hagan más salud, metan menos gente a la cárcel. Miren qué van a hacer con el tema de la marihuana, y si la van a legalizar, háganlo pronto y háganlo ya. No se sienten a esperar a que haya otros 20 o 30.000 muertos en México y otro tanto en Colombia antes de hacerlo. Presidente, o sea que usted está de acuerdo con los intelectuales que han salido a decir que a lo mejor hay que buscar unas alternativas y que la lucha no se debe dar, y etcétera. No, yo creo que el presidente Calderón estuvo correcto en una reacción instintiva que él tuvo de enfrentar los carteles. Los colombianos nos descuidamos con Pablo Escobar. Los colombianos miramos para otro lado muchos años, y cuando menos pensamos, ese tipo puso en jaque el país y las instituciones y la democracia, y mató a los candidatos presidenciales, hizo todas esas cosas. Los carteles del narcotráfico no podían seguir creciendo en México como crecieron, y la decisión de militarizar eso tampoco era desacertada. El problema es que eso no resuelve el problema. Hay que montar inteligencia, hay que montar mejor entrenamiento, no hay que entrar en discusiones con los gringos de cuánta es la ayuda que van a dar, hay que decir: queremos entrenamiento, queremos algo de equipo de transporte, queremos mejor inteligencia, porque eso sí hace falta, queremos contrainteligencia. Y eso está pasando, pero yo veo que en el país no le dan prelación a eso a la velocidad que es necesario. Hay que contratar 2.000 policías nuevos, entrenarlos muy bien. Ellos son capaces de dar la mayor parte de las luchas contra el narcotráfico. Seguramente van a hacer más diferencia que todo el ejército de México o que la policía de todos los estados de México. Moisés, normalmente te invitan a las juntas de las compañías más importantes del mundo para que sirvas de oráculo y les digas qué es lo que a ellos no se les ha ocurrido que puede pasar. Unas sorpresas de lo que va a pasar en América Latina, por favor. Bueno, una sorpresa que ya ocurrió es que en América Latina hay mucha conversación, mucho debate sobre los marginales, los excluidos, los grupos que no han sido incorporados a la sociedad. Y resulta que América Latina hoy en día, la mayor parte de los latinoamericanos viven bajo gobiernos cuyo presidente sale de un grupo excluido. O viene de los indígenas, o viene de un dirigente sindical, o es una mujer, así que la gran mayoría de los latinoamericanos son gobernados por gente que viene del sector excluido. La otra sorpresa es que América Latina tiene esta mala fama de región muy inestable económicamente y muy poco atractiva, y resulta que la mayor parte de los latinoamericanos viven en países que tienen condición de riesgo, ¿no? Tienen investment grade, y eso dice mucho y es un indicador muy interesante, uno en la parte social y otro en la parte económica. La gran sorpresa del 2010 y lo que va a sorprender al mundo de América Latina y los titulares del 2010 es cómo América Latina se va a mover a la derecha en el 2010. Mientras que los ruidos y los debates y lo que aparece en la televisión es el presidente Chávez y el Raúl Castro y Correa y el ALBA y Honduras, y entonces el mundo tiene la impresión de que América Latina es este hervidero de izquierdistas. Y sin embargo, últimamente cada vez que los latinoamericanos han ido a votar, votan por la derecha o por el centro de derecha. Acaba de pasar en Panamá, pasó ayer en Costa Rica, en Argentina hubo una derrota muy importante de la familia Kirchner hace poco a nivel del Congreso. Vienen elecciones en la República Dominicana, en Colombia, en Surinam, en Brasil, en Perú, en Guatemala. En estos momentos todo parece indicar... En Chile acaba de haber una elección donde ganó la derecha. Es decir, el mundo se va a sorprender y va a preguntar, ¿cómo fue que pasó? Que yo pensaba que América Latina era puro Chávez 24 horas al día, 7 días a la semana.
Y resulta que no, que los latinoamericanos están repudiando esto cada vez que se les da la oportunidad. Esa va a ser el titular que va a sorprender al mundo en el 2010. Gracias. Moisés, ¿y por qué a América Latina no le ha ido tan mal como al resto del mundo con toda la crisis de Wall Street, los bancos? O sea, se cae Lehman y pasa de todo, y en América Latina casi que no pasa nada. Lo dijo el presidente Zedillo anoche, ¿no? en su discurso. América Latina navegó por esta crisis mucho mejor de lo que había navegado por ninguna otra de las crisis. América Latina ha tenido recurrentemente estas crisis que tardaban mucho más y hacían mucho más daño la que fue esta. Si uno hubiera visto los números de esta tormenta que se avecinaba, lo lógico hubiera sido pronosticar que América Latina va a ser devastada. En cambio, y que iban a caer gobiernos como moscas, que era imposible que hubiera un shock económico de esa magnitud y que no hubiera un sacudón político fuerte. Pero donde cayeron gobiernos como moscas por la crisis económica fue en Europa, no en América Latina. Y América Latina logró capear la crisis con daño. O sea, no hay que subestimar que las cosas, hay países que están sufriendo mucho, que hay problemas importantes, pero comparado con lo que pasó, lo que está pasando en Grecia, lo que pasó en Islandia, lo que pasó en Rusia. Rusia tuvo un embate de esta crisis que es de los países que más sufrió. Entonces América Latina lo manejó bien. ¿Por qué? Bueno, primero porque evidentemente a palos se aprende, ¿no? Y América Latina ha tenido todas estas crisis que han generado una cierta capacidad de aprendizaje. O sea, esta película que para muchos países es la primera vez que la ven, en América Latina la hemos visto muchas veces. Entonces eso sirvió para algo. Lo otro que desgraciadamente sirvió para algo es que ya tuvimos varias crisis financieras, tuvimos varias crisis bancarias. Y no hay mejor antídoto para manejar bien una nueva crisis bancaria que haber tenido una crisis bancaria hace poco. Las crisis bancarias obligan a capitalizar los bancos, a fortalecer las regulaciones, a cuidar las carteras, etcétera, etcétera. Entonces cuando vino esta nueva crisis, los bancos de América Latina estaban mejor preparados porque acababan de tener una crisis bancaria. Y en general hay que decir que América Latina venía de una época muy buena, entre el 2002 y el 2008, América Latina tuvo un desempeño fantástico. La pobreza que en 1990, 48% de los latinoamericanos estaban por debajo de la pobreza. Ahora es como el 33%. Ese es un progreso muy importante que no hay que minimizar. Eso obviamente ocurrió, como dijo el presidente Zedillo anoche, porque los vientos de la economía mundial estaban muy a favor, los precios de las exportaciones de productos de América Latina eran buenos, el mercado financiero era abundante, había todo tipo de cosas buenas. Pero también es verdad que los gobiernos de América Latina hicieron cosas bien, lucharon fuertemente contra la inflación, gastaron mejor en política social, hicieron programas de transferencias a los pobres muy dirigidos, como el que inicialmente en México fue líder en este campo, etcétera. Miren, en el año 2000 en América Latina se gastaba $200 per cápita en este tipo de subsidios a familias y a madres muy pobres. Ahora se está gastando $1,000. De $200 por persona a $1,000. Eso tiene un impacto directo y eso tiene consecuencias. Entonces, América Latina enfrenta esta crisis con mejores bases y también con mejores políticas. Presidente, usted viene de hacer oposición un par de años. ¿Cuáles son las garantías para hacer oposición en nuestros países? ¿Qué tan fácil es eso? ¿Qué tan respetuosos son los gobiernos? ¿Cómo funciona ese tema? No, yo sí creo que hay cierto quebrantamiento de la democracia en América Latina. Se ha ido abriendo paso. A mí no me preocupan los fenómenos de izquierda, y todos sabemos que el gobierno de Chile era de izquierda y el de Brasil era de izquierda. El problema son los gobiernos autoritarios. El regreso al autoritarismo en América Latina, de derecha o de izquierda, le está haciendo un enorme daño a algunas de las democracias de la región. Sin duda Venezuela, sin duda Bolivia, Ecuador, Argentina. El problema con esos países... Todos son de izquierda, ¿no? Todos son de izquierda. El presidente Uribe, que ha sido un presidente que ha hecho bastantes cosas buenas, también está picado de esa cosa de autoritarismo, entonces ahora quiere cambiar por segunda vez la Constitución.
Pero eso es una mala, eso es un mal camino. Eso es un mal camino porque se pierde la separación de poderes, se pierden los contrapesos democráticos, se pierde la cierta imparcialidad que tiene que tener el gobierno para que las elecciones sean libres, justas y transparentes, porque se va quedando con el poder un solo partido político. México ya vivió lo que fue eso y ya lo agotó históricamente. En Latinoamérica, infortunadamente, se hace demasiado énfasis en el cuento de la izquierda y no se hace suficiente énfasis en que el problema verdadero es el autoritarismo, el avance hasta gobiernos que empiezan a ser dictatoriales porque se toman todo el poder público, porque son dueños del legislativo y del ejecutivo y del judicial y del poder electoral, como empieza a pasar en Venezuela. Eso es supremamente dañino para la democracia y eso es algo que no hay que permitir y que hay que tratar de evitar. A mí me preocupa, por ejemplo, el liderazgo que ejerce y que ha tratado de ejercer Brasil en Sudamérica, el silencio que guarda frente a los fenómenos del autoritarismo, frente a los ataques a la libertad de expresión. Eso me preocupa hondamente. Perfecto. Presidente, yo le he escuchado a usted el tema de que los presidentes llegan muy poco preparados a ser presidentes. Sí, creo que por eso fue que me hizo invitar José Antonio, porque me hizo decir algunas cosas de esas en el grupo de los 50 en Madrid. En algún momento el tema de la charla mía es, bueno, me dijo Moisés que esa época, en ese momento hacía de periodista. Siempre. Y no de opinador, sino de periodista. Él se cambia la cachucha con bastante facilidad. Me dice, bueno, ¿cómo es esa cosa de llegar a ser presidente? ¿Qué le pasa a uno el día que se sienta ahí? Y la verdad es que en Latinoamérica los presidentes llegan muy impreparados a la presidencia, no saben qué hacer con eso. Y eso es un caso que está allí al canto, es lo que pasa en México, ha estado pasando desde hace un buen rato, de los presidentes que llegan sin propósito, sin estar preparados. Y yo quiero aquí, no voy a ser tan cauto como fue el presidente Zedillo anoche. Yo creo que el presidente Fox llegó sin ideas claras de qué era lo que él quería hacer con la presidencia y que en parte se le fueron sí, él hizo la transición democrática, pero no tenía unos propósitos, y cuando uno no tiene propósitos claros y cuando no tiene reformas claras, pues le pasa lo que le pasó, y al presidente Calderón de alguna manera también le pasó. Cuando saca las reformas que saca ahora y se da cuenta que tienen acogida, que hay discusión, uno dice, ¿y por qué no las presentó al principio? O sea, ¿por qué no se presentaron al comienzo del gobierno? Tal vez hubieran sido un conjunto de reformas sobre las cuales se hubiera podido hacer un acuerdo político con los otros partidos. El presidente Calderón enfrentó el tema del narcotráfico tal vez sin medir las consecuencias. Yo creo que él instintivamente tomó la decisión acertada, pero no estaba preparado para lo que se venía, no midió las consecuencias de lo que iba a hacer. Y yo creo que en parte eso ocurre. Miren, la diferencia grande que hay hoy, y yo en esto no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Zedillo anoche, la diferencia grande de lo que ha pasado en Brasil y de lo que ha pasado en México. No, pero, yo es que lo quiero decir, el tema del liderazgo, tener dos presidentes con propósitos claros, con metas, con reformas estructurales que hicieron coaliciones para aprobarlas, hace una enorme diferencia. No, me parece muy bien. Yo lo que no quiero es que se me salga del tema, porque vamos a hacer ahora una sesión de preguntas sobre Brasil y México. Pero yo tengo una pregunta. Yo quiero decir dos cosas. Señor. Una es que en el caso de Brasil, que está mencionando el presidente Gaviria, el presidente Lula no llegó preparado. Ahí el que estaba preparado era Fernando Henrique Cardoso, y el presidente Lula tuvo el buen tino de continuar y profundizar las reformas de Cardoso. Sí, y en el proceso aprendió y en el proceso se consolidó. Lo de los presidentes poco preparados para gobernar es una manifestación de un problema aún más profundo, que es de un sector público en América Latina y en el mundo muy debilitado, con una capacidad muy limitada de atraer y retener talento. Mientras no hay problemas, si ustedes creen que en el sector privado ustedes tienen problemas difíciles, imagínense, no saben lo que son los problemas que hay que atender en el sector público, con menos recursos, con más restricciones, con menor flexibilidad, con menor capacidad de hacer cosas.
no hay en estos momentos, la humanidad no hay problemas más complejos que los que enfrenta el sector público. Y mientras